Fuera de mi tienda. Nadie se movió. Sophie Bennet, la sastra Kirby del barrio, acababa de echar a la calle a 4 hombres armados y a su jefe, un hombre aterradoramente atractivo, después de que intentaran sacar de la fila a 6 clientes que llevaban horas esperando. Entonces alguien susurró el nombre del desconocido. Matteo Rinaldi. Uno de los jefes de la mafia más temidos de América. Un hombre cuya organización criminal se extendía por toda la costa este, y cuyo imperio legal valía miles de millones. Sophie se puso pálida. Matteo esperaba una disculpa. En cambio, Sophie señaló la chaqueta cara que él sostenía en la mano y dijo: quien haya hecho eso debería ser despedido. Los guardaespaldas de Matteo se quedaron mirándola, sin poder creerlo. Sophie había notado, en apenas 10 segundos, algo que el sastre de élite de Matteo Rinaldi había pasado por alto durante años. O que simplemente nunca se había atrevido a decirle. Matteo se fue sin decir una sola palabra más. A la mañana siguiente, Matteo Rinaldi regresó. Sacó un número. Y esperó. 20 minutos antes de todo esto, Sophie Bennet estaba atendiendo a 6 clientes al mismo tiempo, con 3 pruebas de vestido sin terminar y una novia cuya madre había llamado 2 veces esa misma mañana, preguntando por el largo del dobladillo. Fue entonces cuando la campanita de la puerta sonó, y 4 hombres enormes entraron como si el edificio les perteneciera. Luego entró Matteo Rinaldi, caminando detrás de ellos. Incluso antes de saber quién era, Sophie notó 2 cosas. Primero, que Matteo era injustamente guapo, pelo oscuro, hombros anchos, un traje gris carbón que probablemente costaba más que varios de los autos estacionados afuera. Segundo, que Matteo no tenía ninguna intención de esperar su turno. Uno de sus hombres se acercó al mostrador. El señor Rinaldi necesita un arreglo terminado. Sophie miró los números que sostenían sus clientes, todos esperando pacientemente. Entonces el señor Rinaldi necesita sacar un número. Silencio. Matteo la miró fijamente. Tengo una reunión en 90 minutos. Y la señora Álvarez tiene una boda el sábado. Una mujer mayor, abrazando una funda de traje contra su pecho, de pronto pareció desear que Sophie no la hubiera mencionado. Matteo puso su chaqueta sobre el mostrador. Te pago el triple de tu tarifa normal. No. 5 veces más. No. La expresión de Matteo apenas cambió. Eso debería haberla puesto en alerta. En cambio, Sophie señaló el dispensador de números. Saca un número. Uno de los guardaespaldas de Matteo se giró hacia los clientes que esperaban. Todos tienen que salir de aquí. Fue entonces cuando Sophie perdió la paciencia. Rodeó el mostrador, se plantó entre esos hombres y sus clientes, y señaló la puerta. Fuera de mi tienda. Nadie se movió. Entonces, una clienta cerca de los probadores susurró: ¡ay, Dios mío! Sophie escuchó otra voz detrás de ella. Ese es Matteo Rinaldi. El nombre cayó distinto esta vez. Sophie lo conocía. Todo el mundo lo conocía. Matteo Rinaldi no era simplemente un hombre rico. Los periódicos ligaban su nombre a empresas navieras, cadenas de hoteles, constructoras, torres de bienes raíces y grupos de inversión que valían miles de millones. Pero otras historias, las que los periódicos publicaban con mucho más cuidado, ligaban su nombre a algo más oscuro, una organización criminal que se extendía por varias ciudades importantes. Hombres que le temían. Hombres que desaparecían de las habitaciones en cuanto Matteo entraba en ellas. Sophie miró lentamente hacia atrás, al hombre que acababa de mandar a la acera. El estómago se le encogió. Matteo observó cómo el reconocimiento llegaba al rostro de Sophie. Probablemente había visto esa misma transformación 1000 veces antes, el momento exacto en que la irritación se convierte en miedo, y el miedo se convierte en obediencia. Sophie sí tenía miedo. Simplemente odiaba más que la trataran a golpes. Matteo miró hacia la puerta. Supongo que quieres reconsiderarlo. Sophie tragó saliva. Pero entonces sus ojos cayeron sobre la chaqueta encima del mostrador. Algo en ella la había estado molestando desde el momento en que Matteo entró a la tienda. Sophie la levantó. Uno de los guardaespaldas se movió. Matteo levantó un dedo. El hombre se detuvo en seco.
Sofía estudió la chaqueta, y después miró los hombros de Matteo. ¿Quién te hizo esto? Los ojos de Matteo se entrecerraron. ¿Por qué? Porque quien lo hizo, o te tiene miedo, o te está mintiendo. Nadie respiraba. Sofía tocó la tela cerca de un hombro. Tienes un desequilibrio antiguo aquí. Una lesión. Matteo no dijo nada. Eso ya era suficiente respuesta. Intentaron esconderlo forzando simetría en la chaqueta, pero tu cuerpo ya no es simétrico. La estructura extra está peleando contra tu movimiento natural. Sofía le mostró la línea de tensión, casi invisible debajo del brazo. Se ve perfecta cuando estás quieto. En el momento en que te mueves, la chaqueta pelea contra ti. Matteo bajó la mirada. Por primera vez, su expresión cambió. No era enojo. Era interés. ¿Puedes arreglarla? Sí. ¿Cuándo? Sofía caminó detrás del mostrador y abrió su libro de citas. Podía sentir a los 6 clientes rogándole en silencio que diera la respuesta correcta. Jueves. Matteo la miró fijamente. Era martes. Sofía le sostuvo la mirada. Para un hombre como Matteo Rinaldi, 2 días bien podrían haber sido 2 años. Finalmente, Matteo tomó su chaqueta. Jueves. Y se fue. Solo después de que la puerta se cerrara, Sofía se dio cuenta de que había estado conteniendo la respiración todo ese tiempo. Lo que Sofía no sabía era que Matteo Rinaldi no pensaba esperar hasta el jueves. La mañana siguiente a las 9:15 de la mañana siguiente, la campanita sobre Veneto Ulteraschens volvió a sonar. Todas las conversaciones en la tienda se detuvieron de golpe. Sofía levantó la vista desde el mostrador y por poco deja caer su cinta métrica. Matteo Rinaldi había vuelto. Su cita era hasta el día siguiente. 2 de sus guardaespaldas entraron detrás de él, pero esta vez nadie le pidió a ningún cliente que se retirara. Nadie se acercó al mostrador. Nadie anunció su nombre. Matteo simplemente caminó hasta el dispensador de números. Lo estudió un momento, y después sacó un ticket. Número 17. Una mujer que esperaba con 3 uniformes escolares se quedó mirándolo. Un hombre mayor con un pantalón en la mano revisó su propio número en silencio. 16. El alivio en su rostro fue casi espiritual. Matteo se sentó. Sofía lo miró. Él le devolvió la mirada. Finalmente, Sofía habló, tu cita es el jueves. Lo sé. Hoy es miércoles. Estoy consciente de eso. Entonces, ¿por qué estás aquí? Matteo levantó una funda de ropa que descansaba sobre sus rodillas. ¿Otra chaqueta? Por supuesto que tenía otra chaqueta. Sofía miró a los 6 clientes que estaban antes que él. Número 17. Lo sé. Y Matteo Rinaldi esperó 38 minutos. Sofía lo supo porque revisó el reloj 4 veces. Nadie más en la tienda parecía capaz de comportarse con normalidad. Los clientes susurraban en vez de hablar. Un hombre se negó a sentarse en la silla vacía junto a Matteo. Un niño pequeño no dejaba de mirar a los guardaespaldas hasta que su madre le giró físicamente la cabeza hacia la pared. Matteo se veía indiferente a todo eso. Finalmente, Sofía llamó, 17. Matteo se levantó. Uno de sus guardaespaldas se movió instintivamente con él. Sofía señaló las sillas. Solo él. El guardaespaldas miró a Matteo. Matteo hizo un pequeño gesto con la cabeza. Se acercó solo al mostrador y colocó la funda frente a Sofía. Ella la abrió. Otra chaqueta cara. Naturalmente, Sofía revisó los hombros, las costuras, la caída de la manga, el balance, el vuelo de la tela. Después miró a Matteo. ¿Qué tiene de malo? Dime tú. Sofía la examinó de nuevo. Nada. Hizo que Matteo se la pusiera. Molestamente, la chaqueta le quedaba perfecta. Sofía caminó alrededor de él una vez, ajustó el cuello, revisó la espalda, y después dio un paso atrás. Nada. Revisa otra vez. Sofía le lanzó una mirada plana. Después revisó de nuevo. Seguía sin haber nada.
Sofía volvió al mostrador y escribió algo en un recibo. Matteo bajó la mirada. ¿Qué es eso? Tarifa de consulta. Uno de sus guardaespaldas hizo un sonido extraño que bien podría haber sido una tos disimulada. Matteo miró el monto. Me estás cobrando por decirme que no tengo nada malo. Te estoy cobrando porque me hiciste revisar 2 veces. Durante varios segundos, Sofía no pudo leer la expresión de Matteo. Después, él sacó su cartera. Y pagó. Ahí debería haber terminado todo. Pero no terminó. Las visitas continúan la semana siguiente. Matteo llevó un pantalón que necesitaba medio centímetro menos en el dobladillo. Unos días después, llegó un saco de gala con un problema legítimo en la manga. Después llegó un traje azul marino con el que Sofía no pudo encontrar absolutamente nada mal. Quizás la cintura, sugirió Matteo. La cintura está bien. Los hombros también están bien. ¿Y las mangas, Matteo? Él se detuvo. Sofía cruzó los brazos. Tienes un apego emocional a pagar tarifas de consulta. Algo parecido a la diversión apareció en los ojos de Matteo. Quizás simplemente aprecio la certeza profesional. $35. Matteo pagó. Las visitas continuaron. No constantemente, no tanto como para volverse ridículo, pero sí lo suficiente como para que Sofía empezara a darse cuenta. A veces Matteo realmente necesitaba su experiencia. Su chaqueta original, una vez reconstruida alrededor de la realidad de su hombro lesionado, en lugar de forzar su cuerpo hacia una simetría artificial, le quedaba mejor que cualquier otra prenda que hubiera usado en años. Eso, por sí solo, le daba una excusa perfectamente razonable para volver. Pero las excusas razonables no explicaban el abrigo negro perfectamente hecho a la medida, ni el pantalón que Sofía sospechaba había sido deliberadamente mal alfilerado antes de que Matteo llegara. Para la 4ª semana, incluso el guardaespaldas de Matteo parecía avergonzado. Una tarde, Sofía examinaba una chaqueta gris mientras Matteo se paraba frente al espejo. Este botón está flojo, dijo Matteo. Sofía lo tocó. No lo está. Miró el reflejo de Matteo. Él la miró de vuelta, tranquilo. Sofía lo ajustó de todas formas. $10. Matteo pagó sin discutir. Algo había cambiado dentro de Veneto Ultrasens. Afuera de esas puertas, la gente reorganizaba sus agendas completas por Matteo Rinaldi. Mesas de restaurante aparecían sin reservación. Reuniones esperaban su llegada. Hombres poderosos contestaban el teléfono cuando él llamaba. Adentro de la tienda de Sofía, nada de eso importaba. Ahí, Matteo era el número 17. Esperaba su turno. No se recargaba en el mostrador de Sofía con exigencias. Y en algún punto, entre las chaquetas innecesarias, las tarifas de consulta y las miradas cada vez más sospechosas de Sofía, Matteo descubrió algo que no esperaba. Le gustaba estar ahí. Sofía asumió que era porque nadie ahí lo trataba como a Matteo Rinaldi. Solo tenía razón a medias. El hombre debajo de la reputación. La explicación llegó una tarde tranquila de martes, casi 6 semanas después de que Matteo Rinaldi hubiera sido echado por primera vez de Veneto Ultrasens. Sofía estaba revisando el ajuste de su chaqueta gris carbón original. Había reconstruido parte de la estructura interna, ajustado la línea del hombro, y cambiado la forma en que la tela distribuía la tensión sobre su espalda alta. La diferencia era sutil para cualquier otra persona. Para Matteo, no lo era. Matteo giró su hombro lesionado una vez, y después otra vez. El dolor es menor. Sofía levantó la vista. ¿Qué? Cuando uso una chaqueta durante varias horas, normalmente mi hombro empieza a dolerme. Movió el brazo, probando. Esta no. Sofía lo estudió un momento. ¿Qué tan vieja es la lesión? Matteo guardó silencio tanto tiempo que Sofía pensó que iba a ignorar la pregunta. 14 años. Eso la sorprendió. Y nadie arregló bien tus chaquetas en 14 años. He tenido sastres muy caros. Esa no era mi pregunta. Los ojos de Matteo se posaron en los de ella. Ahí estaba de nuevo. Ese momento extraño que Sofía había empezado a reconocer cada vez que le hablaba distinto a como le hablaba a los demás.
La mayoría de la gente parecía acercarse a Matteo calculando cuidadosamente lo que no debía decir. Sophie normalmente descubría lo que no debía haber dicho unos 3 segundos después de haberlo dicho. Matteo miró hacia el espejo. Ellos lo notaron. Sophie frunció el ceño. Entonces, ¿por qué no lo corrigieron? Corrigieron lo que creían que yo quería que la gente viera. Matteo le explicó que, después de la lesión, un hombro había sanado con movilidad ligeramente reducida. Nada dramático, nada que la mayoría de la gente notaría, pero Matteo lo había notado. Y su sastre también. En lugar de diseñar alrededor de ese cambio, habían construido estructura extra en sus chaquetas para esconderlo. Más relleno, más refuerzo, simetría artificial. Cada ajuste lo hacía verse físicamente perfecto, mientras hacía que la ropa fuera cada vez menos cómoda de usar. ¿Les dijiste que te dolía? Matteo pareció casi divertido con la pregunta. Me dijeron que se veía excelente. Sophie lo miró fijamente. Eso no es lo mismo. No, y de pronto, Sophie entendió. El problema nunca había sido realmente de sastrería. Era miedo. La gente alrededor de Matteo Rinaldi se había acostumbrado tanto a darle perfección, que habían dejado de darle la verdad. Sophie alisó la chaqueta sobre el hombro de Matteo. Un cuerpo no es un error que un sastre tenga que esconder. Matteo la miró a través del espejo. Sophie siguió trabajando mientras hablaba. La gente cambia. Se lesiona. Envejece. Sube de peso, baja de peso, tiene hijos, sobrevive a enfermedades. Pase lo que pase, la ropa se supone que debe adaptarse a la persona. Ajustó la manga. No castigarla por no encajar en alguna forma perfecta imaginaria. Matteo se quedó callado. Para Sophie, aquello era simplemente sastrería. Para él, las palabras parecieron aterrizar en otro lugar. Quizás porque Sophie nunca había tratado su hombro como una debilidad. Simplemente había reconocido la realidad, y había trabajado con ella. Y hacía exactamente lo mismo con las personas. Durante las siguientes semanas, Sophie también empezó a notar cosas sobre Matteo. Él recordaba detalles. No de forma teatral, sino en silencio. Cuando la señora Álvarez volvió para otro arreglo, Matteo recordó que la boda de su nieta se había pospuesto porque el novio se había roto un tobillo. Cuando Sophie se quejó una vez de que un proveedor seguía enviándole el color equivocado de hilo de seda, Matteo recordó el color exacto 3 semanas después. Y cuando notó que Sophie se frotaba los ojos después de trabajar durante toda la hora del almuerzo, no le ofreció comprar su tienda, contratar a su personal, o resolverle la vida. Simplemente miró el sándwich intacto junto a la máquina de coser. ¿No has comido? He estado ocupada. Yo también. Y comí. Sophie señaló el área de espera. Número 23. Matteo miró su ticket. 26. Y se sentó. 3 clientes después, un hombre mayor entró cargando un abrigo de lana viejo. No tenía cita. Su esposa había muerto recientemente, explicó, y el abrigo había pertenecido al padre de ella. Quería repararlo antes de dárselo a su nieto. Sophie supo que el trabajo tomaría más tiempo del que tenía disponible. También supo que no podía apresurarlo, así que lo escuchó. La cita se extendió 25 minutos más de lo planeado. Matteo esperó. Sin impaciencia. Sin mirar el reloj. Sin ningún asistente adelantándose para recordarle a nadie quién era él. Cuando Sophie finalmente llamó su número, se disculpó con Matteo. Esperaste casi 40 minutos. Matteo se puso de pie. También esperó todo el mundo. Sophie lo miró distinto entonces. No porque hubiera esperado, sino porque había entendido por qué. En algún punto del camino, el hombre que alguna vez esperó que 6 extraños fueran retirados por su conveniencia, había aprendido que ser importante no hacía que el tiempo de los demás valiera menos. Y en algún punto del camino, Sophie había dejado de sentir alivio cuando Matteo salía de su tienda. Ahora notaba cuando no había entrado. Ninguno de los dos dijo nada al respecto todavía. Daniel Reyes. Matteo conoció a Daniel Reyes por primera vez un jueves por la tarde. Técnicamente, conocer era generoso.
Daniel entró a Veneto Ulterasiens cargando 2 cafés, le sonrió a Sofie, y a Matteo le desagradó la situación. «Llegas tarde», dijo Sofie. «Por 3 minutos». 4. Daniel le entregó uno de los vasos. «Latte de caramelo, shot extra». «Considéralo una disculpa formal». Sofie lo aceptó sin siquiera revisar la etiqueta. Ese fue el primer problema, ya sabía lo que él le había traído. Daniel tenía 37 años, era arquitecto, y aparentemente se sentía lo bastante cómodo en la tienda de Sofie como para colgar su abrigo detrás del mostrador sin pedir permiso. Ese fue el segundo problema. Matteo estaba sentado en el área de espera, sosteniendo el número 31. Observó cómo Daniel le entregaba a Sofie un traje azul marino. «Por fin lo arruinaste». «Prefiero el término estructuralmente comprometido». «Volviste a enganchar el bolsillo con algo». «Una manija de puerta me atacó». Sofie se rió. Ese fue el tercer problema. Matteo bajó la mirada hacia su ticket, y después volvió a mirar a Daniel. Daniel finalmente lo notó. Como la mayoría de la gente, el reconocimiento le cambió la expresión durante medio segundo. A diferencia de la mayoría, se recuperó rápido. Le hizo un gesto educado con la cabeza a Matteo. Matteo se lo devolvió. Sofie examinó el bolsillo dañado. «Llevas trayéndome este traje, ¿cuánto? 3 años». 4. Matteo habló antes de decidir si la pregunta era necesaria. 4 años. Sofie lo miró. «Ah, ahora escuchas conversaciones desde el otro lado del cuarto». Estaba haciendo una pregunta. Daniel sonrió. «He sido cliente por años». Matteo asintió lentamente. «Claramente». Sofie entrecerró los ojos. 10 minutos después, la prueba de Daniel terminó. Pero él no se fue. En cambio, se recargó en el mostrador y le preguntó a Sofie si había probado el restaurante italiano nuevo, 2 cuadras más adelante. Matteo volvió a levantar la mirada. Daniel lo notó. «¿Necesitas el mostrador?» «No». «Está bien». Pasó otro minuto. Matteo le preguntó a Sofie, «¿Mi cita es hoy?» Ella lo miró fijamente. «Llevas sosteniendo el ticket 20 minutos». Estaba confirmando. Daniel miró a Sofie. Sofie miró a Matteo. Algo hizo clic. La boca de Sofie tembló, apenas conteniendo una sonrisa. Matteo reconoció esa expresión. «¿Qué?» «Nada». A Matteo le disgustó esa respuesta incluso más que la presencia de Daniel. Daniel finalmente se fue. En el momento en que la puerta se cerró, Sofie llamó, 31. Matteo se acercó. Sofie miró la funda en su mano, y después lo miró a él. ¿Cuánto tiempo lleva Daniel siendo cliente? La expresión de Matteo se mantuvo perfectamente neutral. Sofie parpadeó. «¿Acabas de preguntarme eso?» «Creo que sí». «¿Por qué?» «Conversación». «Tú no haces conversación». «Quizás estoy desarrollándome socialmente». Sofie casi sonrió. 4 años, y él te trae café con regularidad. Ahí estaba. Sofie cruzó los brazos. «Matteo Rinaldi». «¿Estás celoso?» «No». La respuesta llegó demasiado rápido. Sofie sonrió. Matteo puso su chaqueta sobre el mostrador. «La manga se siente desigual». Sofie ni siquiera la miró. «¿Estás celoso?» «Estoy aquí por una chaqueta». «Claro que sí». Varios días después, Matteo regresó cargando café. «No una taza». 2. Sofie las miró, y después lo miró a él. «¿Qué es este café?» Reconocí el concepto. Matteo puso una taza junto a ella. El logo pertenecía a un café exclusivo al otro lado de la ciudad, donde Sofie alguna vez había escuchado que se recomendaba hacer reservación incluso para el desayuno. Sofie miró el recibo pegado a la taza, y después miró lentamente a Matteo. «¿Estás compitiendo con el latte de $6 de Daniel?» «No». «Este café costó $12». Matteo se quitó el abrigo. «Entonces estoy ganando».
Sophie se rió. No la risa educada que a veces les daba a sus clientes. Una risa real, repentina, tan cálida que tuvo que dejar la taza sobre el mostrador. Matteo se quedó quieto. Con todo el poder que poseía, había pasado la mayor parte de su vida adulta observando cómo la gente medía cuidadosamente sus reacciones frente a él. Miedo disfrazado de respeto. Acuerdo disfrazado de lealtad. Halago disfrazado de afecto. La risa de Sophie no contenía nada de eso. Simplemente lo encontraba ridículo. Y de alguna manera, a Matteo le gustó eso más de lo que debería. Sophie tomó un sorbo. Está muy bueno. Lo sé. Pero Daniel todavía sabe cuál es mi orden. Los ojos de Matteo se entrecerraron levemente. Sophie volvió a reír. Fue entonces que Sophie tuvo la certeza, Matteo Rinaldi estaba celoso. Y fue entonces también que Matteo empezó a entender la verdad profundamente incómoda sobre los celos. Podía negociar acuerdos de miles de millones de dólares. Podía hacer que hombres poderosos esperaran afuera de su oficina. Podía controlar negocios en ciudades enteras. Pero no podía ordenarle a Sophie Bennett que prefiriera su café, o que lo prefiriera a él. Quizás por primera vez en su vida, querer algo no le daba absolutamente ninguna autoridad sobre si lo conseguiría. La exhibición benéfica, la invitación llegó por 3 vestidos. Meses antes, Sophie había restaurado una colección de vestidos de noche vintage para una clienta privada. 3 de ellos fueron seleccionados después para exhibirse en una exposición de moda benéfica, patrocinada por varias empresas importantes, incluyendo una conectada al grupo hotelero de Matteo. Cuando Matteo mencionó el evento, Sophie negó con la cabeza. No voy a ir como tu acompañante. No te estaba invitando como mi acompañante. Bien. Una pausa. Iba a hacerlo. Entonces sigue siendo no. Matteo casi sonrió. En cambio, le entregó la invitación. Tu trabajo de restauración va a estar exhibido. Deberías estar ahí porque tu nombre pertenece a su lado. Por eso Sophie fue. No del brazo de Matteo, no en su auto, no como invitada de nadie. Asistió como Sophie Bennett, dueña de Bennett Alterations. Durante la primera hora, esa distinción se sostuvo. La gente le preguntaba sobre las prendas restauradas. Sophie explicaba cómo había preservado las costuras originales, cómo había reconstruido el bordado de cuentas dañado, y por qué la restauración requería saber cuándo no hacer que algo se viera nuevo. Entonces apareció Isabella Van. Era elegante de esa manera que normalmente requiere un esfuerzo enorme para parecer sin esfuerzo. Isabella había pasado años asesorando marcas de lujo y empresas conectadas al imperio legal de Matteo en temas de imagen, presentación y posicionamiento social. Saludó a Matteo con calidez, y después miró a Sophie. Así que esta es la pequeña sastra de Matteo. Sophie sonrió educadamente. Sophie Bennett. Por supuesto. He escuchado tanto sobre ti. La frase sonaba como un cumplido. Algo en ella no lo era. Unos minutos después, Isabella le presentó a Sophie a otra invitada. Esta es la pequeña sastra de Matteo Rinaldi. Al parecer, hace milagros con sus trajes. Sophie la corrigió de nuevo. Soy dueña de Bennett Alterations. Sí, naturalmente. Para la tercera presentación, Sophie entendió exactamente lo que Isabella estaba haciendo. Nada abiertamente insultante. Nada que Sophie pudiera objetar sin parecer exageradamente sensible. Solo 2 palabras cuidadosamente elegidas, de Matteo. Sus años de trabajo desaparecían dentro de esas 2 palabras. Su talento se convertía en un servicio encantador que le prestaba a un hombre importante. Su negocio se convertía en un accesorio de la reputación de él. Sophie estaba decidiendo cómo enfrentar el asunto directamente, cuando Isabella levantó su copa de champán y se giró hacia un pequeño grupo de inversionistas y ejecutivos de moda. De hecho, es posible que Sophie no siga siendo un secreto de barrio por mucho más tiempo. Varias personas voltearon a ver. Sophie frunció el ceño. Isabella continuó. Ha habido conversaciones sobre incorporar Bennett Alterations a una división de moda de lujo asociada al portafolio Rinaldi. Sophie dejó de respirar por un segundo. ¿Qué? Isabella sonrió,
expandiendo el concepto con naturalidad. Mejor ubicación, capital adecuado, una marca, quizás varias boutiques. La gente inmediatamente empezó a felicitar a Sophie. ¡Qué emocionante! ¡Qué oportunidad! Debes estar encantada. Una mujer tocó el brazo de Sophie. Eres muy afortunada. Matteo realmente cuida a la gente que valora. Ese fue el momento en que la humillación se completó. Sophie miró alrededor del grupo. Matteo ya no tenía expresión neutral. Su atención se había fijado en Isabella con una quietud que Sophie ya había aprendido a reconocer. Pero Sophie habló primero. ¿Autorizaste esto? Todo el mundo se quedó en silencio. Sophie miraba directamente a Matteo. No. Una sola palabra. ¿En mediar? Seguro. Sophie le creyó. Entonces se volteó hacia Isabella. Mi nombre es Sophie Bennet. La sonrisa de Isabella se tensó. Por supuesto. Y no soy la pequeña sastra de Matteo. Nadie se movió. Sophie mantuvo la voz tranquila. Soy dueña de Bennet Alterations. Construí su reputación un cliente a la vez. Y el trabajo que se exhibe aquí esta noche salió de mi taller porque yo sé cómo restaurar ropa. No porque Matteo Rinaldi sepa mi nombre. Isabella bajó su copa. Ciertamente no quise disminuir. Mi negocio tampoco está en venta. Sophie no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Si alguien quiere hablar sobre mi empresa, la primera persona con la que tiene que hablar soy yo. Un largo silencio siguió. Entonces Matteo dio un paso al frente. No delante de Sophie. A su lado. No ha habido ninguna conversación autorizada respecto a la adquisición de Bennet Alterations. Su voz era tranquila. El salón entero lo escuchó de todas formas. Ninguna empresa, división, asesor o representante bajo mi control tiene permiso para acercarse al negocio de la señorita Bennet sin su invitación directa. El rostro de Isabella cambió ligeramente. Matteo no la amenazó. No la avergonzó todavía más. Simplemente eliminó cualquier posibilidad de malentendido. Entonces, un ejecutivo hotelero se acercó, intentando claramente rescatar la conversación. Señor Rinaldi, quizás podría presentarnos formalmente. Matteo miró a Sophie. Algo pasó entre ellos. Permiso, no posesión. Matteo se giró de nuevo hacia el grupo. Ella es Sophie Bennet, dueña de Bennet Alterations, y la especialista en restauración responsable de 3 de las piezas exhibidas esta noche. Nada más. No su sastre. No su invitada. No una mujer bajo su protección. Sophie Bennet. Su propio nombre, su propio trabajo, su propio negocio. Más tarde, mientras la multitud se movía hacia la siguiente sala de exhibición, Sophie se quedó parada junto a uno de los vestidos que había restaurado. Matteo se acercó, pero mantuvo una distancia cuidadosa. No sabía lo que Isabella planeaba decir. Lo sé. Nunca compraría tu negocio sin preguntarte primero. Sophie lo miró. No podrías pagarlo. Matteo levantó una ceja. Sophie dejó que el silencio se sostuviera un segundo perfecto. Emocionalmente. Por primera vez esa noche, Matteo se rió en voz baja. Sophie también sonrió. Pero la inquietud dentro de ella no desapareció, porque esa noche había revelado algo que ninguno de los dos podía resolver con una broma. Dentro de Bennet Alterations, Matteo podía sacar un número y ser simplemente otro cliente. Afuera de ahí, su nombre cambiaba el significado de todo a su alrededor. Una taza de café se convertía en un gesto que la gente notaba. Una conversación se convertía en un rumor. El respeto profesional se convertía en favoritismo. Y el éxito de Sophie podía reescribirse como algo que un hombre poderoso le había regalado. Matteo había hecho todo bien esa noche. Eso, casi, era lo que hacía el problema más difícil. Sophie estaba empezando a sentir algo por él. Pero por primera vez, se preguntó qué le costaría a su propia identidad, frente a los ojos de todos los demás, el hecho de querer a Matteo Rinaldi. El espacio durante los días siguientes, Sophie no dejó de pensar en el evento benéfico. No en Isabella. Esa parte era fácil.
Sophie ya había lidiado antes con la condescendencia. La gente había subestimado su tienda por ser pequeña. Había subestimado su trabajo porque los arreglos de ropa sonaban menos glamorosos que el diseño de moda, y ocasionalmente había subestimado a la propia Sophie porque confundían su suavidad con debilidad. Lo que le preocupaba era todo lo que pasó después. Una fotografía apareció en internet mostrando a Sophie parada junto a Matteo. El pie de foto la llamaba la sastra personal del jefe de la mafia. Otra publicación la describía como su nuevo descubrimiento. Ninguna mencionaba Benetton Ultrasens hasta varios párrafos más adelante. Matteo no había hecho nada malo. Ese era el problema. Su nombre simplemente era demasiado grande. Entraba a un cuarto antes que él, y se quedaba ahí incluso después de que él se hubiera ido. Una semana después, cuando Matteo llegó para una prueba, Sophie le dijo la verdad. No sé cómo estar cerca de ti sin convertirme en algo que está pegado a ti. Matteo no dijo nada. Sophie continuó. En mi tienda, soy Sophie Bennett. Afuera de ella, de repente soy tu sastre, tu invitada, alguien a quien estás ayudando. Yo nunca te he visto de esa forma. Lo sé. Sophie dobló la cinta métrica entre sus manos. Pero otras personas sí. Matteo podría haber ofrecido soluciones. Tenía dinero suficiente para fabricar 100 de ellas antes de la cena, un comunicado público, una campaña de relaciones públicas, oportunidades de negocio diseñadas para demostrar la independencia de Sophie. En cambio, hizo una sola pregunta. ¿Qué necesitas? Sophie dudó. Espacio. Algo en el rostro de Matteo se quedó quieto. Después, asintió. Está bien. Y se lo dio. La semana siguiente, Matteo no fue a la tienda. Tampoco sus chaquetas. La semana después de esa, Sophie se sorprendió mirando hacia la puerta cada vez que la campanita sonaba. Nunca era él. Para la tercera semana, se dio cuenta de que la irritaba una ausencia que ella misma había pedido. Incluso los guardaespaldas de Matteo habían desaparecido. Ningún abrigo negro en el área de espera. Ningún número sostenido entre dedos costosos. Ninguna funda de ropa absurda con una chaqueta perfectamente sana sufriendo problemas imaginarios. La tienda se sentía normal otra vez. Sophie había querido que fuera normal. Al parecer, lo normal se había vuelto extrañamente silencioso. La cena entonces Daniel le pidió a Sophie una cita. No de forma casual, no escondida detrás de un café o de una prueba de ropa. Una cita real. No tienes que responder, dijo Daniel. Sophie sonrió. Daniel era amable, guapo, exitoso, cómodo. Estar con él sería fácil. No habría susurros cuando entraran juntos a un lugar. Ningún periódico le daría importancia a una taza de café. Ningún imperio de negocios millonario proyectando su sombra sobre la pequeña tienda de sastrería de Sophie. Sophie debería haber querido lo fácil. En cambio, pensó en un hombre aterrador, sentado bajo un letrero que decía por favor tome un número. Pensó en Matteo esperando 40 minutos mientras una clienta anciana le contaba la historia de un viejo abrigo de lana. Pensó en un café de $12, y en un hombre lo suficientemente poderoso como para ignorar casi cualquier límite del mundo, pero que había respetado el de ella en el instante en que se lo pidió. Necesito un poco de tiempo, le dijo a Daniel. Daniel sonrió. Tómatelo. 3 días después, la campanita sobre Benetton Ultrasens volvió a sonar. Sophie levantó la vista. Matteo estaba parado dentro de la puerta, solo. Cargaba una sola funda de ropa. El corazón de Sophie reaccionó antes de que su sentido común pudiera protestar. Sophie miró la funda. ¿Qué le hiciste? Nada. Eso es poco probable. Matteo la puso sobre el mostrador. Sophie abrió el cierre. Un traje azul marino oscuro. Revisó la chaqueta primero, hombros balanceados correctamente, cuello limpio, mangas perfectas, sin jaladas, sin torceduras. Revisó el pantalón. Caída perfecta, cintura perfecta, vuelo perfecto. Sophie se puso sospechosa. Hizo que Matteo se lo pusiera. Después examinó todo otra vez. Matteo se quedó parado en silencio mientras ella daba vueltas a su alrededor.
Finalmente, Sophie dio un paso atrás. No tiene absolutamente nada malo este traje. Lo sé. Sophie lo miró fijamente. ¿Lo sabes? Sí. Entonces, ¿por qué lo trajiste? Matteo se veía casi incómodo. Para cualquier otra persona, el cambio habría sido invisible. Sophie ya lo conocía mejor. Necesitaba una excusa. La palabra se quedó suspendida entre los dos. Sophie miró el traje perfectamente ajustado, y después volvió a mirar al hombre que lo llevaba puesto. Tú. Controlas prácticamente la mitad de la ciudad, y esta es la mejor excusa que se te ocurrió. Al parecer, no cerca de ti. A pesar de sí misma, Sophie sonrió. Matteo no. La primera chaqueta me trajo de vuelta porque tuviste algo que nadie más había visto. Su voz era más baja ahora. La segunda vez tenía curiosidad. Sophie levantó una ceja. La chaqueta que no tenía absolutamente nada malo. Esa misma. Y después de eso. Una pausa. Después de eso, la mayoría de la ropa fueron excusas. Sophie ya lo había sospechado. Escucharlo admitirlo se sintió distinto. Me trajiste un botón flojo a propósito. Es posible que no estuviera flojo. Me di cuenta de eso. Te cobré $10. Lo recuerdo. Sophie casi se rió. Entonces la expresión de Matteo cambió. Quería verte. El humor desapareció. No de forma incómoda. Honestamente. Me gustaba estar aquí, dijo Matteo. Al principio pensé que era porque nadie me trataba distinto. Sus ojos sostuvieron los de ella. Después me di cuenta de que era porque tú sí me tratabas distinto. Sophie no dijo nada. Matteo continuó. Me dijiste la verdad cuando me tenías miedo. Me cobraste cuando desperdicié tu tiempo. Me hiciste esperar. Una sonrisa tenue tocó su boca. Y de alguna forma, seguí encontrando razones para volver. Sophie lo miró durante un largo momento. ¿Por qué no simplemente me pediste una cita? Matteo Rinaldi, un hombre que negociaba con gente que temía decepcionarlo, no tuvo una respuesta inmediata. Entonces le dio la única honesta. Porque no estaba seguro de que dijeras que sí. Ahí estaba. No poder. No confianza. No control. Incertidumbre. Matteo le había dado espacio a Sophie porque ella lo había pedido. Ahora había regresado sin asumir que ella le debía nada. Por primera vez, Matteo no estaba tratando de hacer que el mundo se moviera hacia él. Estaba esperando otra vez. Sophie sonrió. ¿Ser? Matteo la observó con cuidado. Eso es un sí. Es un sí. La expresión de Matteo apenas cambió, pero Sophie vio el alivio. Sophie señaló el traje. La tarifa de consulta sigue aplicando. Matteo se miró a sí mismo. Para un traje que admites que es perfecto. Me hiciste revisarlo 2 veces. Una pausa. ¿Cuánto? Sophie sonrió. $35. Matteo buscó su cartera, y entonces, Sophie supo que quizás sí tenían una oportunidad. Varios meses después, Benetton Ultraschen se veía casi exactamente igual. Eso le importaba a Sophie. No había ningún letrero dorado sobre la puerta, ninguna segunda sucursal financiada por un inversionista misterioso, ninguna renovación de lujo arreglada en silencio por Matteo Rinaldi. La tienda seguía siendo suya. Lo que había cambiado era su reputación. Después de la exhibición benéfica, empezaron a llegar solicitudes de restauración de museos, coleccionistas privados y clientes que finalmente habían aprendido el nombre de Sophie Bennet. Su negocio creció porque la gente había visto su trabajo. Matteo respetaba esa diferencia. Salían despacio. Para un hombre acostumbrado a tomar decisiones en segundos, Matteo se había vuelto sorprendentemente bueno con esa palabra, despacio. Una tarde, Matteo entró a Benetton Ultraschen 10 minutos antes de la hora de cierre. 3 clientes todavía esperaban. Sin dudar, Matteo caminó hacia el dispensador de números. Sacó un ticket. Sophie levantó la vista desde el mostrador. Regrésalo.
Matteo examinó el ticket. Después la miró a ella. ¿Por qué? Hoy no necesitas número. La expresión de Matteo se puso inmediatamente sospechosa. Sophie casi se rió. Meses antes, este hombre había considerado que esperar era un inconveniente. Ahora, el trato preferencial lo ponía nervioso. La tienda cierra en 10 minutos, le explicó Sophie. ¿Y me vas a llevar a cenar? Matteo volvió a mirar el ticket. Eso es diferente. Muy diferente. Matteo lo devolvió con cuidado. La campanita sonó detrás de él. Daniel Reyes entró, cargando una funda de ropa en una mano y un café en la otra. Solo necesito mi chaqueta. Sophie señaló los pedidos terminados. Ya está empacada. Daniel le entregó el café. Latte de caramelo, shot extra. Matteo miró la taza. Sophie lo notó. No. No dije nada. Ibas a decirlo. No iba a hacerlo. Daniel miró entre los dos, y después sonrió. Matteo se quedó en silencio durante aproximadamente 3 segundos. ¿Qué cafetería? Sophie soltó una carcajada. Daniel le dijo el nombre. Matteo asintió pensativamente, como si acabara de recibir información estratégicamente importante. Matteo, solo estoy haciendo conversación. Eso solo la hizo reír todavía más fuerte. Algunas cosas, aparentemente, iban a tardar más tiempo en cambiar. Otras, ya lo habían hecho. Cierre la primera vez que Matteo Rinaldi entró a Veneto Ulterassens, creía que el poder significaba nunca tener que esperar. La gente se movía cuando él llegaba, las puertas se abrían, las agendas cambiaban, las reglas se volvían flexibles. Sophie Bennett había mirado a uno de los hombres más temidos de toda América, y lo había señalado hacia la puerta. A la mañana siguiente, Matteo volvió y sacó un número. Al principio, Matteo regresaba porque Sophie había visto algo que ningún sastre caro había notado jamás. Ella había visto la verdad en la forma en que su chaqueta caía sobre su cuerpo. Después, siguió regresando porque Sophie veía algo que casi todos los demás se habían olvidado de buscar: el hombre debajo de la reputación. Sophie también había descubierto algo. El hombre más poderoso que había conocido en su vida no se ganó su corazón comprando su negocio. No se lo ganó usando su nombre. No exigió su atención. No la rescató de una vida que ella misma había construido perfectamente bien. Simplemente siguió apareciendo. Aprendió sus reglas. Respetó su trabajo. Escuchó cuando ella dijo que no y cuando ella necesitó espacio, se lo dio. Un hombre capaz de hacer esperar a una ciudad entera, finalmente había aprendido algo mucho más difícil. Como esperar sin saber qué respuesta iba a recibir, hasta que Sophie lo eligiera a él. Sin necesidad de sacar número.